Saludos compañeros. A continuación una presentación sobre el tema de dinámica de poblaciones, en el cual trataremos unos pequeños subtemas como por ejemplo límites biológicos, límites físicos, límites sociales, demografía, límites de personas, tasas de crecimiento. En esta pequeña presentación haremos una explicación de cómo se encuentra la población en su entorno ecológico. Dinámica de poblaciones. La dinámica de poblaciones es la especialidad de la ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad y sexo, y otros parámetros que la definen, así como de los factores que causan esos cambios y los mecanismos por los que se producen. La dinámica de poblaciones es el principal objeto de la biología matemática en general y de la ecología de poblaciones en particular. Tiene gran importancia en la gestión de los recursos biológicos, como las pesquerías, en la evaluación de las consecuencias ambientales de las acciones humanas y también en campos de la investigación médica, relacionando con las infecciones y la dinámica de las poblaciones culturales. Crecimiento. El crecimiento poblacional es un fenómeno biológico y natural que es íntimamente ligado con aquella característica principal de la materia viva, conocida como la capacidad reproductiva de los seres vivos. Es decir, el hecho de que una población llegue con el tiempo a saturar una determinada área geográfica, además de haber agotado todos los recursos que éste le pueda brindar, no es otra cosa que la manifestación de la ley natural. La ley natural de la vida que determina la existencia de las cosas. Podemos definir entonces, apoyados en la ley natural de la vida, tres fases en el crecimiento poblacional: el inicio o el fase de asentamiento, el intervalo de abundancia o fase de desarrollo, y la de decadencia o fase de control. Límites biológicos. Concepto que diferencia un organismo de otro y sugiere que los organismos no puedan o no deberían intercambiar material genético. Un concepto alternativo es el que los genes no son definidos por el organismo del cual provienen por sus funciones. A medida que los científicos han identificado genes en organismos que aparentemente no están relacionados, como plantas y seres humanos, han encontrado genes idénticos en cada uno de ellos. Límites físicos. La posibilidad de una sociedad mundial donde los seres humanos alcancen niveles de vida adecuados. Estos límites estarían determinados por el presunto agotamiento de los recursos naturales en un plazo no lejano y por los efectos letales de la contaminación creciente. Ligados a estos dos factores, se cuestiona también la posibilidad de poder producir y utilizar energía en las cantidades requeridas por el incremento de la población y el consumo. Los límites sociales. Cualquier acción con probabilidad de causar daños ambientales es éticamente injusta y debe excluirse como opción, como cualquier proyecto que perjudique de alguna manera el soporte de vida de los sistemas naturales o sociales. No debe ser considerado como una opción entre las alternativas a financiar. Hábitat. Naturalmente, como la reserva ecológica u otras características del paisaje que poseen un valor patrimonial intrínseco, histórico o estético, deben permanecer intactos. Estos ejemplos son como la noción de inviolabilidad, noción de área protegida, noción del patrimonio. La demografía. La demografía del griego demos, que es pueblo, grafía, que es trazo, descripción o estudio de la población. Esta ciencia tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de una dimensión, estructura, evolución y características generales. Si hacemos un pequeño paso a la historia de la demografía,
podemos encontrar varias personas que han contribuido a sus estudios. Por ejemplo, el primero, que fue Ibn Khaldun, de 1332 a 1406, fue considerado como el padre de la demografía, ya que fue el primero en considerar los datos estadísticos en sus estudios para representarlos y obtener nuevos datos representativos. Después, más adelante, ya con un poco de enfoque que es la demografía, se encuentra el segundo autor, que es John Brown, de 1620 a 1674, el primer demógrafo, además de fundador de la bioestadística y del precursor de la epidemiología, con la publicación en 1662 de su obra natural and Political Observations of the Bills and Mortality. La tercera persona que fue considerado como un padre de la demografía moderna es Thomas Robert Malthus, de 1798. Él publicó un ensayo sobre el principio de la población. Malthus tenía considerado, por ejemplo, cuando estos desplazamientos o movimientos territoriales implicando un cambio de localidad o país, residencia o habital, las personas no tenían el control para poder subastarse y para ellos poder desarrollarse en una pequeña población, ya sea en alimentos o en la explotación de materia prima. La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones. Tales procesos, en su forma más graduada, son la fecundidad, la natalidad, mortalidad y movilidad, que es migración. En particular, la demografía se ocupa del estudio de las regularidades y características cuantitativas de la población, tales como el tamaño de la población, el número de personas con una determinada profesión, etc. La demografía es una ciencia relativamente joven que, en comparación con otras disciplinas científicas, en la actualidad atraviesa una etapa inicial en su desarrollo. No han sido elaborados hasta ahora en su totalidad una definición exacta. Los aspectos metodológicos precisos, la definición de los conceptos y las leyes del desarrollo no siempre pueden establecer con claridad los límites entre la demografía y entre la rama científica. Con frecuencia se confunde su objeto de estudio con el de otras disciplinas científicas. Por ejemplo, con el objeto del estudio de las estadísticas demográficas, suele plantearse que la demografía es una ciencia interdisciplinaria, pero que constituye una disciplina científica independiente con su objeto de su estudio propio. Como ciencia, la demografía pertenece al grupo de ciencias empíricas, cuyos datos se obtienen por medio de las observaciones de sucesos que ocurren en forma natural en el mundo externo, en oposición a aquellas cuyos datos son generados por experimentos realizados en laboratorios bajo condiciones que en mayor o menor grado están controlados por el experimentador. Estos son algunos indicadores y variables demográficos. Por ejemplo, la natalidad, que es el número proporcional de los nacimientos que acontecen en una población y un tiempo determinado. Para la demografía, la tasa de natalidad es una medida de cuantificación de la fecundidad. La mortalidad es un componente que más impacta en el comportamiento de una población. La muerte es un fenómeno natural al que están sometidos todos los miembros de una población. La inmigración es el desplazamiento constante que toda población realiza hacia y desde distintas áreas geográficas. Es el movimiento de toda persona por encontrar sus necesidades o para satisfacer sus necesidades, recorren a otro lugar en el cual se encuentran, pero ellos van incrementando esa población de ese tal lugar, dejando espacios en el lugar que antes estaban establecidos. El crecimiento natural de la población. Para saber cuál es la tasa de crecimiento natural de la población, es necesario obtener las tasas de natalidad y de mortalidad. Estas son algunas ecuaciones en las cuales podemos encontrar estas tasas. Las tasas de natalidad
tenemos que tener en cuenta la cantidad de nacimientos por 1000 sobre la población total. Estas son ecuaciones a partir de una muestra de población, en el cual nos ayudaría a encontrar todas esas tasas de la mortalidad. Igualmente tenemos que encontrar la cantidad de defunciones por 1000 sobre la población total, y las tasas de crecimiento son las tasas de natalidad menos la tasa de mortalidad. Tendríamos un total de toda la población que creció en ese entorno geográfico. La población final se obtiene con la población inicial más nacimientos menos defunciones más migración e inmigración, y la población final por medio de otros factores, de otras variables que si nosotros podemos encontrar, es con la población inicial más crecimiento natural o vegetativo más migración neta, que la migración neta es la suma de la inmigración más la emigración.